Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el manto de salvación? Manto de salud divina, manto de libertad, manto de gracia, manto de misericordia, manto de justicia, manto de santificación, manto de redención. Aleluya. Te damos gracias y tenemos cada uno de esos mantos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Tu palabra no retorna atrás vacía, sino que en este día, Señor, ella produce tu perfecta voluntad en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, porque declaramos en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu palabra, que ella produce en nosotros el 30, el 60 y el 100 por uno, porque somos, dígalo conmigo, yo soy buena tierra. Somos buena tierra. Y la buena tierra produce la perfecta voluntad de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo hizo un gran amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sabemos que el domingo pasado hablamos acerca de lo que es acción de gracia dentro de la oración. Amén. Sabemos que comenzamos dándole acción de gracias, alabanzas al Rey, y así mismo terminamos la oración. Y vimos cosas bien importantes. Número uno, vemos que entramos en la presencia de Dios, expresamos nuestra fe, vemos que podemos demandar fidelidad, vemos que hay intervención divina, Dios se muestra en la escena, vemos el poder de la oración en el tiempo de dificultad y vemos cómo Dios manifiesta su poder. Y entendemos que lo que nosotros honramos, y yo quiero que vaya conmigo a 1 Samuel rapidito, fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. 1 Samuel 2, vemos que lo que yo honro, eso me va a honrar. Y cuando nosotros honramos a Dios y todo lo que nosotros honramos, seremos honrados por eso. Lo que yo honro me honra, lo que yo valorizo me trae ganancia, a lo que yo me comprometo trae ganancia, y Dios conoce nuestra dedicación. ¿Cuántos celebran a Dios en esta mañana? ¿Cuántos saben que estamos aquí para darle gracias? Hoy es un nuevo amanecer, ¿sí o no? Hoy es un nuevo amanecer. ¿Por qué podemos decir eso confiadamente? Estamos vivos. Hoy tuviste un nuevo amanecer. Hoy es un nuevo día. Y por eso le damos gracias a Dios por el nuevo amanecer. Hoy es un nuevo amanecer. Hoy tenemos confianza, hoy tenemos esperanza en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso. ¿Cuántos llegaron conmigo a 1 Samuel 2:29? Dice, porque habéis hollado, esta es la pregunta, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Sabemos que cuando tú hollas algo o pisas algo es porque no lo valorizas, no tiene valor. Dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo, este es Dios hablando, honraré ¿a quiénes? A los que me honran. Y los que me desprecian serán ¿qué? Tenidos en poco. Si yo honro a Dios, Dios me va a honrar. Si yo le tengo en poco,
será poco para mí. ¿Y cómo honramos a Dios? Honramos a Dios cuando creemos en su palabra, ponemos por obra su palabra, cuando somos obedientes a lo que Dios nos instruye, nos enseña, estamos honrando a Dios. Y cuando honramos a Dios, honramos a su palabra, ponemos su palabra por obra, somos obedientes, vemos que eso nos va a honrar a nosotros. Importante, lo que yo honro me va a honrar, lo que yo valorizo me va a traer ganancia. Ahora, vaya conmigo a Primera de Timoteo. Y hoy le quiero hablar acerca de la bendición de lo que es el ayuno y la oración. La bendición de lo que es el ayuno y la oración. ¿Cuántos saben que es importante tener entendimiento, conciencia de lo que estamos haciendo? Porque cuando tenemos entendimiento de lo que estamos haciendo, pues entonces nos vamos a mover como en confianza. Jesús mismo dice, oíd y entended. Si no entiendes, vas a estar perdido. Y por eso nosotros estamos aquí trayéndole la palabra, enseñándole la palabra, para que usted adquiera conocimiento y la ponga por obra. En el nombre de Jesús, ahí es que va a dar fruto. Le dije primero 2 de Timoteo. Pues vamos a 2 de Timoteo, no está lejos. Espérese. No era primera. 1 de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo. Capítulo 4, versículo 8. Y hoy tiene que ir rápido en su Biblia porque vamos a compartir mucho. Tiene que ir ahí. Primera de Timoteo 4, versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. ¿Vieron eso? Pero la piedad para todo aprovecha. ¿Y qué es piedad? Piedad es la dedicación a las cosas que son santas, a las cosas que son de Dios. Eso trae provecho. Dice, el ejercicio corporal trae poco. ¿Qué estamos llamados a ejercitar primero? Tu hombre interior, ¿sí o no? Segundo, ejercitamos nuestra alma con la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Renovamos los pensamientos. Número 3 es el cuerpo. ¿Pero qué es? ¿Cuál es lo más importante? El ejercicio, ¿qué? Espiritual. ¿Sí o no? Porque es lo que va a traer vida para ti. Amén. Yo entiendo eso muy bien. En un momento dado yo estaba en el fisiculturismo, lo que llaman eso, pues, años atrás. Y entiendo la dedicación que eso toma. Pero el espíritu es primero, ¿sí o no? Porque eso es lo que trae vida. Entonces dice que el ejercicio corporal poco es provechoso. ¿Y por qué dice que es poco? No quiere decir que vas a dejar de hacerlo, que no te puedes ejercitar. Pero está hablando en las cosas espirituales. ¿Sí o no? Aunque el cuerpo esté saludable, no te puede traer salvación, no te puede traer vida eterna. Es tu hombre interior que es perfeccionado por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el momento en que tú naces de nuevo, tu hombre interior es perfecto. La alma tiene que ser renovada y hacer lo que quieres con el cuerpo. ¿Sí o no? Pero primero es el espíritu. Y dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene, ¿qué? Promesa en esta vida, presente, ¿y qué más? Y de la venidera. Vemos eso.
La importancia, segunda de Timoteo 3. Vamos a regresar acá. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo. ¿Qué pasa con Timoteo aquí hoy? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Lo que aprovecha, la piedad aprovecha las cosas espirituales, las cosas de Dios, es lo que va a traer provecho en nuestras vidas. Y cuando Dios nos habla de ejercitar, cuando Dios nos dirige a ejercicios espirituales, es para nuestro provecho, ¿sí o no? Es para nuestro beneficio. Todo lo que Dios nos enseña y Dios nos dirige es de beneficio para nosotros. Y nos dice en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, aquí está, amadores de sí mismos. Sabemos que estamos llamados ¿a quién? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esto lo vemos hoy en día, como los niños se comportan con los padres, son como desobedientes. Cuando tú tienes algo así que mide 1,5 pies y le está diciendo a todo el mundo que él es el jefe, algo no está bien. Porque por eso es que Dios le da padre a los hijos. ¿Para qué? Para enseñarles. Por eso Dios le dio padres, porque ellos mismos no saben hacia dónde van. Y entonces Dios le da padre a los niños para que los enseñes en qué. Para que les enseñes a robar, a hacer maldades, sino para que los guíes en las cosas de Dios. Amén. Por eso todo lo basamos en la palabra. Lo que Dios dice que es bueno, que es santo, así mismo nosotros enseñamos a nuestros hijos. Y si está mal, no se la podemos perdonar. ¿Por qué? Cometes un error. Yo quiero, ¿verdad?, que mis hijos aprendan, vivan para Dios. Pero ¿quién le enseña? Padres. ¿Están conmigo ahí? Dice, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, escuche, más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, de compasión, como le dije, de cosas santas, espirituales de Dios, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice, evita. Vemos que ¿a quién estamos llamados a amar? A Dios primero. ¿A quién estamos llamados a buscar? A Dios primero. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, todas las cosas son añadidas. Mateo 6:33. Dice, no te afanes por las cosas de este mundo. Una persona que está afanada por las cosas de este mundo no tiene a Dios en el trono de su corazón. Porque cuando ponemos a Dios en el trono de nuestro corazón, Dios es primero. Y cuando agradamos a Dios, Dios mismo se encarga de suplirnos todas, diga conmigo, todas las cosas. ¿Le creemos a Dios, sí o no? Entonces vemos que cuando Dios nos dirige, es para nuestro beneficio. Vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Así que vemos que las cosas de Dios aprovechan para ganancia. 2 de Corintios 4, 17. Porque vamos a ver la importancia y la bendición de lo que es el ayuno y la oración. Y el objetivo en esta mañana es que usted entienda lo que es el ayuno y lo que es la oración. Y cómo entramos para
que se manifieste todo lo que Dios ya tiene para nosotros. Versículo 17, ¿cuántos llegaron conmigo? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Las dificultades son pequeñas y temporeras delante de Dios. No duran para siempre, pero Dios nos llenará de su gloria que sí dura para siempre. Así que cuando venga la adversidad es momentánea. Cuando venga la dificultad es momentánea, es pequeña. Delante de los ojos de Dios es nada, pero su gloria permanece para siempre. Y Dios se glorifica en aquellos que se han atrevido a creerle a Él y vivir para Él. Mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Sí o no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas ya no vivo yo, sino que vivo para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esa es la diferencia. Cuando ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Él. Eso es un peso de gloria que está sobre nosotros. Y la gloria de Dios es para siempre. ¿Lo vieron conmigo? Importante. Vemos que la gloria de Dios dura para siempre. Primera de Corintios 2, le dije que íbamos a rapidito. Primera de Corintios 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? No es para todos. ¿Es para quién? Para los que le aman. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vemos que si el ayuno es para nuestro provecho, sabemos que mañana lunes, martes y miércoles comenzamos nuestro ayuno. Vamos a ayunar, sabemos, una vez al mes, lunes, martes y miércoles. Vamos a seguir, ¿verdad?, en esa actitud del ayuno, porque sabemos que es de provecho. Y es ordenado por Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nos dirigimos y nos acercamos a Él? Pero quiero que vea esto en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Y esto lo compartimos la semana pasada. Que nos dice cómo el género de la incredulidad se deshace. Mateo capítulo 17, versículo 21, dice, pero este género no sale, ¿cómo? Por medio de la oración y el ayuno. Está hablando de la incredulidad. ¿Se acuerdan que vino el hombre con su hijo? Estaba endemoniado. Dijeron, Señor, le traje a mi hijo a tus discípulos, ellos no le pudieron echar fuera, pero si tú puedes hacer algo. Y Jesús dijo, tráiganmelo acá. Hipócritas, dice, generación perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Hombres de poca fe. Pero vemos que Él nos da una instrucción y dice, quieren deshacer la incredulidad por medio del ayuno y la oración. Ahora, ¿cómo nosotros, número uno, nos dirigimos y nos acercamos a Él? ¿Cuántos están listos? Número uno, tenemos que edificar y construir, escuche, nuestra fe en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que tenemos que construir y edificar nuestra fe en la palabra de Dios. Vaya conmigo a Ezequiel 12, versículo 28. Ezequiel 12, versículo 28.
la importancia de nosotros ser edificados en la palabra de Dios para nosotros poder acercarnos a Dios. Tenemos que tener conocimiento de quién es Dios, de lo que Dios ya nos dio y de conocer su voluntad. Ezequiel 12, versículo 28. Esto es Dios hablándole al profeta y dice: diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá. ¿Quién lo dice? Jehová el Señor. Tengo que edificar mi fe, construir mi fe en la palabra de Dios. Número uno, la palabra de Dios no se tarda. ¿Están conmigo? No se tardará más mi palabra. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Y número dos, dice ahí que la palabra que Él habla, ¿cuántos están conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Se cumplirán. Amén. Porque Dios no es hombre para mentir. Lo que Dios dice, Dios no lo cambia. Por eso estamos confiados en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hagamos hecho. ¿Cuántos saben que Jesús se movió así? Jesús dice: Padre, gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas. Y ahí vimos que Lázaro, sal fuera. Él dice: no lo digo por decirlo, es para que los que están alrededor me oigan que tú estás conmigo y que yo estoy contigo. Amén. Vemos eso. Tenemos que, número uno, edificar y construir nuestra fe en la palabra de Dios. Isaías 55. Isaías 55, versículo 10, nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá. Sabemos que desciende, ¿sí o no? La nieve, la lluvia, y no vuelve, sino desciende. Dice, sino que riega la tierra, tiene un propósito, y la hace germinar, produce, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra que sale, ¿de dónde? De mi boca. Por eso le damos voz a la voz de Dios. Y la oración, ¿cuántos la apuntaron el viernes? La oración: Padre, gracias porque yo le doy voz a tu voz. Y tu voz derrama llama de fuego. Y cuando yo le doy voz a tu voz, se queman las hojarascas. ¿Recuerda? Hicimos esa oración el viernes en el discipulado. Salmo 29 te habla de todo eso. Amén. Que se queme todo aquello que no agrada a Dios cuando le damos voz a la voz de Dios. Porque su palabra es como llama de fuego. ¿Qué hace el fuego? Consume. Jeremías 1:12. Edificamos nuestra fe en la palabra de Dios. Construimos nuestra fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento. Jeremías capítulo 1, versículo 12.
Vamos al 5, versículo 5. Vino pues, dice, antes que te formase en el vientre, ¿qué dice ahí? Por eso sabemos que el aborto no es de Dios. ¿Están conmigo? El aborto no es de Dios. Antes que te formase en el vientre, antes, ya te conocí. Por eso el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Ya Dios tiene ese espíritu alineado para llegar a esta tierra y que sea concebido. ¿Quién es el hombre para dictar que tú tienes el derecho de quitarle la vida a lo que Dios ya ha instruido y enviado? Es mi cuerpo. No. Jesús fue el que pagó el precio. Fuiste comprado a precio de sangre, aunque no lo sepas. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, o sea, te aparté. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, de Jeremías, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. O sea, le vas a dar voz a mi voz. Todo lo que yo te mande, tú lo vas a hacer, vas a decir todas esas cosas. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Si Dios está contigo, ¿por qué hay que temer? ¿Por qué las personas temen? Iglesia, ¿por qué las personas temen? Porque no han conocido, ni han confiado, ni han creído que Dios está con ellos. Porque si tú confías, conoces, crees que Dios está contigo, tú vas confiado. Esa es la diferencia. Y Él dice, yo estoy contigo. ¿Para qué? Para que te hundan, para librarte. Dice Jehová. Por eso es que cuando Dios no habla por hablar, por eso cuando Dios habla, tú tienes que estar atento a las palabras de Dios. ¿Por qué? Yo estoy muy atento a las palabras de Dios, porque yo sé que son muerte o son vida. El poder de la muerte y de la vida en la lengua está, dice Proverbios 18:21. El poder de la vida y de la muerte. Por eso las palabras de Dios son importantes. Proverbios 4:20 te dice, hijo, pon atención o está atento a mis palabras. Por algo Dios lo dice. Entonces, dice aquí el versículo 9 que Jehová extendió su mano y tocó mi boca, dice el profeta, y me dijo Jehová, he aquí, esto es poderoso, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Alguien puede decir amén? Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, dice aquí arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dice, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo, ¿qué dice ahí? Apresuro a poner, dice Dios, yo me apresuro a poner mi palabra, no tu palabra, su palabra por obra. Por eso Isaías te dice, la palabra de Dios no retorna, no regresa atrás vacía. Entonces tenemos que entender lo que su palabra es para nosotros
conocimiento de ella para edificar y construir nuestra fe. ¿Sobre qué? Sobre la palabra de Dios. Y esa es la palabra cómo la palabra de Dios produce en mi vida. Cuando yo la oigo, no. Ahí tú recibes el entendimiento y el conocimiento. La palabra de Dios produce en mi vida cuando yo la desato con mi boca. Porque yo le doy voz a la voz de Dios. ¿Cuánto están entendiendo esto? Por eso podemos decir y declarar las promesas de Dios. Vaya conmigo ahí mismo a Corintios. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Pero por falta de conocimiento, esto lo hablamos en Hijos de Adonai, por falta de conocimiento, dice, perece, muere un pueblo. Lo que tú no conoces, lo que tú no sabes, te puede quitar tu vida. Dice, mi pueblo perece. Fíjate por qué perece. No dice perece por enfermedad. No dice perece por esto y aquello. Dice perece por falta de conocimiento. Lo que la persona no conoce lo puede matar. Por eso es importante, y damos gloria a Dios por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Lo dice, te lo dice en 1 Corintios 2, versículo 10 en adelante. El Espíritu Santo conoce ¿qué? Todas las cosas. Conoce aún lo que tú no conoces. Entonces por eso vemos tantas personas que cometen tantos errores y aún errores de muerte. Porque nunca consultan ¿con quién? Con Dios. Nunca consultan con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, pero nunca consultan con Él. Él conoce el principio, Él conoce el medio, ¿y qué más Él conoce? El fin. ¿Sí o no? Dice que Él conoce aún lo profundo de Dios. Por eso dice que el que tiene al Espíritu Santo, ahí mismo te lo dice, 1 Corintios 2:16, tiene la mente de Cristo. Y dice, y esa mente de Cristo juzga, conoce todas las cosas y no es juzgado. Por eso tú ves gente que cometen errores grandes. ¿Por qué? No son dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Porque algunas de las promesas de Dios, todas, ¿y cómo se dice toda en el griego? En chino, todas es todas. Tú le puedes buscar el significado a lo que esta persona trató de buscar el significado de lo que es todo, y lo buscó y lo buscó y lo buscó, y al final se dio cuenta que todo significa todo, nada excluido, todo. Y dice que todas las promesas, ¿de quién? Promesas son de Dios. ¿Quién es el dueño de las promesas? Dios. Por eso cuando una persona dice, te lo prometo, la persona dice, sí, yo te lo prometo. Las promesas son de Dios. La Biblia dice que tú no tienes que prometer nada. Personas que dicen, eso es un disparate. No estamos supuestos a prometerle nada a nadie.
sino Jesús mismo dice, no le prometas nada a nadie, sino que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Ahí? ¿Lo vas a hacer? Sí. ¿Lo vas a hacer? No. Ahí se quedó. Tú no tienes, las promesas son de Dios y son en Él. ¿Qué son? Sí. Las promesas de Dios son en Él. Sí. ¿Son qué? Sí. Y en Él, amén. Y vemos que es el amén con A mayúscula, porque está hablando de quién, de Jesús. Porque vamos a ver en adelante que el nombre de Jesús es poderoso. En el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que número 1, edificamos y construimos nuestra fe en la palabra de Dios para acercarnos a Él. Número 2, tenemos que construir y edificar nuestra fe en el nombre de Jesús para la garantía de la contestación a nuestras oraciones. Vaya conmigo a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 23. Dice, en aquel día no me preguntarás nada. De Jesús hablando. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres, ¿a quién? ¿A quién se lo pedimos? ¿A quién? No a la Virgen. ¿A quién? ¿Quién lo dijo? Jesús. Todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre, Jesús dice, en mi nombre. ¿Cuál es el resultado, iglesia? Y aprendimos que todo es, todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre, Él los hará. Vamos a seguir ahí, 24. Dice aquí, Él lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibís para que vuestro gozo sea cumplido. Sabemos que todo lo que nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús, os será dado. De acuerdo a la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, Jesús es la llave para tú y yo entrar en el trono de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Por eso dice, venid ante su trono para el oportuno socorro. Lo dice Dios. Jesús es la llave al trono para pedirle a Dios y recibir de parte de Dios. Así que vemos que edificamos, construimos nuestra fe en el nombre de Jesús, que es lo que garantiza la contestación a nuestras oraciones. ¿Quién lo dijo? Jesús dijo, todo lo que pidieses a mi Padre, está en los cielos, en mi nombre, Él os lo dará. Por eso cuando oramos, decimos gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos. Gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. ¿Cuántos lo pueden decir confiadamente? Amén. Porque si tienes duda que Él te escucha, ¿para qué pedir? Por eso es nuestra fe lo que nos lleva al deleite de la oración.
Muchas personas no se deleitan o no tienen hábitos de oración o no oran porque en realidad, número uno, no saben cómo orar, no tienen entendimiento de la oración y no saben si Dios le está escuchando. ¿Por qué no saben cómo orar? No conocen la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Pues estoy tirando, no venimos a la oración para tirar palabras al aire, ¿verdad? Cuando tú tienes una flecha, ¿a qué tú le estás, qué es lo que tú estás tratando de hacer? Hay un, como dicen, un bullseye, ¿verdad? Para que un target. ¿Cómo se dice eso en inglés? Target. Un punto. Dígamelo vamos a traducirlo, ¿verdad? Amén. O sea, tú no coges donde caiga. Sabemos que tenemos revelación que cuando yo vengo delante, yo vengo en oración, en mi aposento, en mi cuarto, en mi lugar. Cada vez que entre en la oración, Padre, te doy gracias. Te alabo y te glorifico. Padre, gracias, porque tú siempre me escuchas. Padre, y en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias. Y comienzas, dice que Él conoce tus peticiones. Él conoce de qué tú tienes necesidad, no solamente física o material, pero también interna. Hebreos 4. Hebreos 4, 16, se lo mencioné. ¿Cómo nosotros nos acercamos a Dios? Dice, acerquémonos pues. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Con miedo? ¿Con duda? Acercémonos a Él confiadamente. Confiadamente. ¿Por qué lo hacemos confiadamente? Porque todo lo que yo pidiese al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a dar. Dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y hallar gracia en ese oportuno socorro. ¿Cuántos están conmigo? Regresamos al libro de Juan 14. Dejamos que la misma palabra nos enseñe, ¿sí o no? Nos instruya, esto es lo mejor. Es poderoso, la palabra de Dios mismo nos enseña. Juan 14, versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, esta es la clave, diga, esta es la clave. El creer es la clave. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Y esto a veces tiltea a las personas. Pero ¿quién lo dijo? Jesús lo dijo. Ahora yo tengo que llevar mi corazón a lo que Él dijo. Dice, y aún mayores, porque Jesús dice, yo voy al Padre. Yo no me voy a quedar aquí. Yo voy al Padre. Amén. Y dice el versículo 13, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. San Juan 11:42.
Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Cuando oramos en el nombre de Jesús, escucha, el Padre siempre nos oye. Jesús dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. ¿Y quién era Él y quién es Él? El Hijo de Dios. ¿Y quiénes aquí son hijos de Dios? Amén. Estás en Cristo Jesús, tú eres un hijo de Dios. Y asimismo, como Él escuchó a su Hijo, asimismo Él escucha a sus hijos. Somos hijos de Dios. ¿Cómo Dios viene a ser mi Padre? Porque sabemos que Dios es creador de todas las cosas. Sabemos que Dios creó al hombre, ¿sí o no? Pero entendemos también, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que no todos son hijos de Dios. Vaya a San Juan capítulo 1. Lo va a mostrar. No todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios, los cuales le podemos llamar padre porque somos sus hijos. Y hay criaturas de Dios. No todo el mundo es hijo, no todo el mundo es criatura. Los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo Él viene a ser mi Padre cuando yo recibo su Hijo? Si yo rechazo a su Hijo, Él no es mi Padre. Él es Dios. Por eso los que le rechazan no tienen la herencia que el Hijo nos dio. Y no tiene herencia de hijo. Porque la Biblia dice que somos, en Romanos te lo dice, ¿verdad? Somos herederos y coherederos con Cristo. Sabemos que aquí en el mundo natural, cuando se deja una herencia, usualmente se le deja a los hijos, ¿sí o no? No al vecino. Y a quien esa herencia se le da, son los únicos que se pueden beneficiar. Hay veces que dejan algunos hijos fuera porque nunca se comportaron como hijos. Pero cuando viene el tiempo de la herencia, ¿qué es lo mío? Pero gloria a Dios por Jesucristo, ¿sí o no? Le dije el versículo en Juan 1, no se lo dije, ¿verdad? Versículo 12. Versículo 11, vamos a ponerlo en el 11. Dice, mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos al 12. Para que lo vean en contexto. Mas a todos los que le recibieron. ¿Y quiénes son los que reciben? A los que creen. Mas todos los que le recibieron, a los que creen, a estos, ¿qué dice ahí? Él le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Así que los que son hechos o tienen el derecho, la potestad, el poder de ser hecho un hijo de Dios, son los que creen en Él. Fíjate, eso no es difícil, ¿sí o no? Es fácil. Yo he decidido creerle a Cristo para ser hecho un hijo de Dios, hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, quiere decir que tenemos un Padre celestial. Y sabemos que Jesús fue quien vino a revelarnos que teníamos un Padre celestial. Vaya conmigo a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Él es nuestro Padre. Él es el Padre celestial. Le dije 19. Vamos al 23. 19 lo puede leer en su casa.
Mira lo que nos dice el versículo 9. Mateo 23, versículo 9. Para entender que Él es nuestro Padre. Padre celestial. Padre misericordioso. Un Padre que nos ama incondicionalmente y lo mostró dándonos a quién, a Jesús. Obviamente. Dice, no llames Padre vuestro a nadie donde. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Él es nuestro Padre celestial. ¿Y cuál es la función de ese Padre? ¿Qué hace un Padre? Te ama. Esa es la posición del Padre. Te da misericordia, te da gracia, te provee, te cuida, te protege. Ese es el Padre perfecto. Él es nuestro Padre perfecto, lleno de misericordia. Alguien puede decir amén. Y todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús, os será hecho. Él os dará. Cuando tú le pides al Padre en el nombre de Jesús, ahí tú coges la atención de Dios. Dios está en su trono. Y cuando uno de esos hijos vienen en oración y dicen, Padre, te doy gracias, te alabo y te glorifico, Padre, te doy gracias, y en el nombre de Jesús, ahí el Señor se mueve. Ahí vemos que tenemos su atención, porque estamos clamando el nombre de su Hijo, quien murió y resucitó por nosotros. ¿Están conmigo? Mira lo que nos dice. Vaya conmigo a Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo al versículo 9. ¿Cuántos saben que toda resistencia maligna, toda resistencia del enemigo, toda resistencia de Satanás, diablo, serpiente antigua, como usted le quiera llamar, son los nombres que la Biblia le da? La serpiente antigua, diablo, Satanás, enemigo. ¿Están conmigo? Amén. Toda resistencia se tiene que doblar en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Por eso cuando oramos por las personas, una persona que tenga una condición, una enfermedad, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Iglesia, ¿qué vamos a hacer? Orar en el nombre de Jesús. Eso es lo que vamos a hacer. Y vemos el porqué, la importancia de orar en el nombre de Jesús. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó. Dice ahí, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Todo aquello que tú puedes nombrar, todo aquello que tú le des nombre, el nombre de Jesús está sobre. No importa el nombre que tenga. No importa el nombre. Es nombre sobre todo nombre. Sabemos que las enfermedades tienen ¿qué? Tienen nombre. ¿Sí? Las enfermedades se les llaman por nombre. Nombre sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué?
toda rodilla, escucha, de los que están en los cielos, en la tierra y aún en el infierno que es debajo de la tierra. ¿Vieron eso? Toda resistencia tiene que doblar rodilla en el nombre de Jesús. Por eso dice, resiste al diablo. Santiago capítulo 4, versículo 7. Y él huirá de vosotros. ¿Cómo tú lo resistes cuando viene? En el nombre de Jesús. Lo que no es de Dios, no es de Dios, es del diablo. ¿Cómo tú lo resistes? En el nombre de Jesús. Lo que trate de venir en contra de ti. Situaciones que traten de venir en contra de ti. ¿Están conmigo? Versículo 11. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sabemos que toda resistencia tiene que doblar rodilla en el nombre de Jesús. Nadie puede resistir el nombre de Jesús. Y por eso yo declaro en este año 2018 que nadie podrá resistir el nombre de Jesús, la gloria de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús. Todo tiene nombre, ¿sí o no? Por eso el cáncer tiene que doblar rodilla ante el nombre de Jesús. La pobreza tiene que doblar rodilla en el nombre de Jesús. Le dije que las personas perecen por falta de conocimiento. Lo que no conocen, no saben, no les es de beneficio. Pero gloria a Dios, tenemos la palabra para edificar nuestra fe. Tenemos el nombre de Jesús para edificar nuestra fe. Isaías 54. Isaías 54. Por eso es bien importante conocer lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es nuestro testamento que Jesús nos dejó. Ese es nuestro testamento. Y en ese testamento están todos los beneficios que Jesús nos dejó. Pero si tú no conoces lo que hay en el testamento, si tú no conoces que tienes una herencia, jamás y nunca vas a poder beneficiarte. Y por eso, qué triste es perecer sin conocer que no tenías que perecer. Qué triste es morir de algo donde había una cura, donde había una solución. ¿Por qué? Porque no sabías. Le dije el versículo, Isaías 54, versículo 17. Ya llegaron al capítulo por lo menos, ¿verdad? Mira lo que dice ahí. Ninguna, y ninguna es arma, no alma, arma, forjada contra ti. O sea, puede salir hacia adelante. Ninguna. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Escucha esto. Esta es, ¿qué es? La herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá. Diga, esa es mi porción. ¿Qué dice? Que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Esa es mi porción. Esa es mi herencia. Que si alguien se trata de levantar en contra de mí, ¿sí o no?
no puede prosperar. En el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Por eso cuando alguien trate de levantarse en contra de ti, tienes una porción, tienes una herencia y puedes decir confiadamente: Padre, gracias, porque tu palabra no retorna atrás vacía. Padre, gracias porque tú mismo te apresuras a ponerla por obra. Padre, todas tus promesas son en ti sí y en ti amén. Por lo cual te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabo y te glorifico y te doy gracias porque ninguna arma contra mí prosperará. Escrito está. Y todo aquel que se levante en contra de mí, delante de mí caerá. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y te puedes acostar a dormir después de eso, tranquilo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, a la cual tú le diste voz, no retorna atrás vacía. Su palabra es como llama de fuego que quema la hojarasca. ¿Están conmigo? Amén. Aleluya. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Esos son los beneficios de la oración, del ayuno. Pero como leímos en Jeremías 33:6, no tienes que ir ahí. Cuando entramos en ayuno, en oración, ahí es que nosotros le damos la dedicación profunda a la palabra de Dios. Y aunque no estés en ayuno, siempre dale profunda dedicación a la palabra de Dios. Qué poderoso que tenemos esto, ¿sí o no? Tenemos esta palabra, la cual no tiene que estar ahí. Algunos la tienen así, la tienen en el baúl del carro, en la gaveta, dice el hermano. Pero la verdad de Dios, la poderosa palabra de Dios, que no retorna atrás, está aquí para tú conocerla y ser beneficio de esta porción. Diga: la palabra de Dios, es mi porción, es mi herencia. Segunda de Corintios 3. Esto es precioso de verdad. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué van a hacer? Tiene que haber una conversión. Cuando se conviertan, amén. Iba hacia el sur, pero su verdad me iluminó, la recibí y ahora voy hacia el norte. Es un cambio de dirección completamente. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a suceder? Se cae la ceguera. Y realmente, cuando tú tienes un velo, tú no puedes ver hacia dónde tú vas, sino que ese velo es quitado para que tú puedas ver hacia dónde tú vas. Por eso vemos que las personas que no tienen conocimiento de Dios, conocimiento de Jesús, sus vidas van como perdidas, en perdición. ¿Cuántos saben cuántos han visto el pescadito ese? Dice: soy cristiano, y tiene un pescadito debajo. ¿Usted nunca ha mirado un pescadito de eso, el goldfish, en la pecera? ¿Cómo se mueve un pescado? No sabe hacia dónde va.
Pero cuando se convierten al Señor, dice, el velo se quitará, porque el Señor es ¿quién? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Imposible ser libre sin el Espíritu. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu. ¿De qué? Del agua. Nacer de una semilla que es incorruptible. No nacer de corrupción de nuevo. Sabemos que este cuerpo, corrupción. ¿Qué es lo que vive para siempre? Nuestro espíritu. Cuando tu espíritu y tu alma se separen, por más lindo que sea ese cuerpo, se deshace. ¿Sí o no? Porque lo corrupto no puede entrar a los cielos. Por eso dice que vamos a tener un cuerpo que glorificado, como Jesús. Imagínense. Dice, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria. Y esto es poderoso. En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos lo vieron conmigo? Pero cuando se conviertan al Señor, como único tú vas a ir de gloria en Cristo Jesús. Es cuando tú haces la decisión de convertirte al Señor. Y cuando lo haces, el velo se quitará. Y vas a ir de gloria en gloria. ¿Se acuerdan? Dice, pero este peso eterno de gloria, esta leve tribulación momentánea, cuando estamos en Cristo Jesús, estamos cuidados, estamos protegidos. Esta tribulación dificultad es pequeña, es momentánea, y Él mismo nos lleva de gloria en gloria. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 2. Estamos ahí cerca, ¿sí o no? Versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿qué dice ahí, iglesia? En triunfo. Nos lleva siempre, ¿qué? Nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? Apartado de Él, nada puedes hacer. Lo puedes hacer por un momentito. Puedes tener resultados por un momento. Puedes tener éxito por un momento. Pero sin Cristo Jesús es vano. Salmo 128 dice, Él siempre nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, escucha esto, el olor de su conocimiento. Y dice que aquellos que están, versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Así que si tú estás en Cristo Jesús y tú has recibido la salvación que es en Él, escucha, tú le das un buen olor a tu Dios, a mi Dios. Pero si no, es olor de muerte. ¿Usted en un momento ha tenido la oportunidad de oler algo que se ha muerto? Es más, ese olor le atrae y dice, por ahí que hay algo que está terrible, como dice el hermano ahí.
En Cristo Jesús le damos buen y grato olor a nuestro Dios. Amén. Le dije Salmo 128, ¿verdad? Yo creo que ese es, sí. Salmo 128. Vaya al anterior, 127. 127. Sabemos que el Salmo 127 está antes del Salmo 128. Y después del Salmo 126, si eso le ayuda, gloria a Dios por Jesucristo. Pero dice que si Jehová no edifica la casa, nos dice el versículo 1, ¿verdad? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en el asunto, aunque edifiquen la casa, ahí no hay bendición. No hay bendición ahí. La casa tiene que ser edificada por Dios. ¿Vieron eso? Si Jehová no guardara la ciudad, dice, en vano vela la guardia. Por eso, cuando los ejércitos, los enemigos del pueblo de Israel se reunían y ellos ponían su confianza en Dios, es más, lo vimos la semana pasada con el ejemplo de Josafat, ¿se acuerdan? Dice, tranquilo Josafat, tú no vas a pelear, tú te vas a quedar tranquilo y yo voy a pelear por ti. Y sabemos el resultado de esa pelea, ¿sí o no? Dios nunca pierde una. Nunca pierde una. Así que si vamos a edificar nuestra casa, ¿cuántos aquí son casa del Espíritu Santo? Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y en qué la vamos a edificar? En Él, en Dios. ¿Sí o no? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde estamos? Yo creo que con esto lo voy a dejar. Sabemos que cuando hablamos del ayuno, de la oración, se habla del altar de oración. ¿Cuántos han oído eso? Noé edificó altar, Abraham edificó altar. Vemos a través de la Biblia que edificaron altar. ¿Qué es tu altar de oración? ¿Cuál es mi altar de oración? ¿Qué ocurre en un altar de oración? Un altar es donde ocurren transacciones. Ahí es que ocurren transacciones. Obviamente, hay personas que tienen altares demoníacos. ¿Qué ocurre ahí? Transacciones demoníacas. Personas que bregan con brujería, con hechicería. Ahí ellos hacen sus transacciones. Pero nosotros tenemos un altar de oración. Y ahí es el lugar donde tú y yo hacemos nuestras transacciones con Dios. Aleluya. ¿Cuántos saben que el altar de oración es sobre cualquier otro altar? ¿Están conmigo? Dice que Santiago capítulo 2 dice que cuando se menciona el nombre de Jesús, dice el nombre de Jesús, vaya conmigo a Santiago 2 porque se lo quiero de... Santiago capítulo 2. ¿Cuántos se acuerdan cuántos saben quién era Santiago? O sea, que él era hermano de Jesús. Y si usted conoce la historia de Santiago, Santiago se convirtió después que Jesús resucitó. Hermano de Jesús. Bueno, mitad hermano, ¿verdad? Por parte de padre, de madre. Y vemos que
Y también lo era Judas, no el Iscariote. Santiago capítulo 2. Dice el versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero dice, también los demonios creen y tiemblan. Por eso, ¿qué hizo Pedro? Vamos ahí mismo rapidito. Vaya conmigo a Hechos. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro y de Alberto? Alberto era el cojo que estaba allí en la puerta de gloria a Dios, aleluya. Hechos, capítulo 13. Y yo creo que con esto los dejo porque estamos en la primera página todavía. Es que la palabra de Dios dice en Lucas 8:11 es la semilla. ¿Qué sucede con una semilla? Se multiplica. Le dije hecho, ¿verdad? ¿Cuántos tenían la revelación de que ese hombre cojo se llamaba Alberto? ¿Se acuerdan? Hechos 3. Vamos a ir rapidito y con esto sí vamos a cerrar y seguimos hablando del nombre de Jesús la semana que viene. Dice, y Pedro y Juan. Aquí tenemos un Pedro y aquí tenemos un Juan. Aquí tenemos al hermano Pedro y aquí tenemos al hermano Juan. Gloria a Dios. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, eso es a las 3 de la tarde. La de la oración, ¿a qué subían? A la oración. ¿Vieron la importancia? Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. ¿En el nombre de quién? ¿Qué le dijo? Levántate, porque el nombre de Jesús es el nombre. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies, los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, dice, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.